Buenas noches, ¿cómo están? Hay carteles en la Ciudad de Buenos Aires que dicen Tayana 2015. No dice para qué. Se lo vamos a preguntar a Jorge Tayana, que está con nosotros. Jorge Tayana fue canciller de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después, y es legislador porteño. Jorge, gracias por estar aquí en Sostiene Granovsky. Los carteles no tienen firma, los que yo vi por lo menos. ¿Son tuyos? No, son los carteles de gente vinculada al Movimiento Evita. En Rosario también hubo otros con, que ellos decían, Movimiento Evita. Muchos compañeros del Movimiento Evita y de algunos otros grupos están tratando de, o propiciando, que yo desarrolle alguna precandidatura. Yo estoy tratando de hacer al revés, es decir, poniendo por delante un debate antes de hablar de las personas, porque a mí me parece que lo que tenemos que hacer, los que hemos apoyado todos estos años al Frente para la Victoria, es discutir para qué queremos seguir en el 2015 en el gobierno, cuáles son las prioridades que debe tener ese próximo gobierno y cómo se sigue un proceso de transformación de la Argentina para que ese proceso sea sostenible y de bienestar a todos. A mí me parece que ese está muy poco desarrollado. Sí. Hemos contado mucho qué es lo que hemos hecho, y eso está bien, porque creo que hemos hecho varias cosas importantes y tenemos motivos para sentirnos orgullosos y que hay un balance positivo, pero me parece que de cara al futuro tenemos que explicitar más qué consideramos que hay que hacer, qué falta de lo hecho, y qué hay que transformar, qué hay que cambiar. Vos hablaste en una entrevista a Fernando Silveira del tomo 2. Exacto, el tomo 2. A mí me gusta ese concepto. Hemos completado un tomo 1, tenemos que ir por el tomo 2. Y el tomo 2 implica una definición sobre cuáles son esos problemas más importantes, ¿no es cierto? Así que hacemos con... Capítulo 1 del tomo 2. Yo creo que hay una continuidad entre el tomo 1 y el tomo 2 importante en varias cosas, y una de ellas es la cuestión del trabajo. El trabajo tiene que estar en el centro de las preocupaciones de cualquier gobierno y de un gobierno por el Frente de la Victoria. Hemos logrado que baje mucho la tasa de desocupación y ahora tenemos una cuestión acerca de la informalidad o de lo que vulgarmente se llama trabajo negro. Sí. Un tercio del trabajo es sin plenos derechos. Y obviamente tenemos que concentrarnos en modificar eso, por razones de justicia, por razones de equidad social, pero también por razones económicas. Nosotros no podemos seguir creciendo si tenemos un tercio de nuestra clase trabajadora sin plenitud de derechos y con salarios que obviamente están más bajos que lo que corresponde, ¿no? Así que ese es un tema central. Otro tema central, obvio, es la consolidación de una pequeña y mediana industria que tenga alto nivel de innovación tecnológica y que llegue a un entramado social más completo de la Argentina. La Argentina no puede ser un país exportador de productos primarios como fue a fin del siglo XIX y como fue a lo largo de todo el siglo XX. Tiene que incorporar tecnología. Y lo hemos hecho en un sector, que es el automotriz, pero obviamente tenemos que hacerlo en muchos otros sectores y tenemos que tener una capacidad de competitividad, por lo menos regional, ¿no es cierto? Eso para mencionar solo dos. Sí. Esto requiere medidas, yo creo que la industria requiere un banco de desarrollo industrial, todavía no lo tenemos, todavía no hemos logrado recuperarnos del fracaso histórico que fue el Vanade. En parte la ANSES ha cumplido ese rol, pero obviamente... Si se quiere tener no hay país que haya tenido un desarrollo industrial importante sin un banco de desarrollo. ¿El Banco Nación no alcanza para esto? No, el Banco de la Nación tiene un rol importantísimo en relación al campo y siempre lo ha tenido. Pero nosotros tenemos que tener un banco especializado en pequeña y mediana y en industria, porque además no es cuestión de cualquier cosa, es cuestión de tener prioridades y de tener metas. Nosotros tenemos que tener metas de creciente componente de valor agregado en nuestra producción y tenemos que tener metas repito, de competitividad a nivel regional. Nosotros, y ese es otro elemento, nosotros no podemos tener un desarrollo en la Argentina sin una profundización del proceso de integración regional. Eso es la idea que nos podemos desarrollar solo.
está fuera de lugar, está fuera de época en todo caso. Y eso implica profundizar la relación básicamente entre el Mercosur y por supuesto la alianza estratégica con Brasil, que no siempre es fácil, pero que es fundamental. La relación con Brasil no es fácil por razones políticas o no es fácil por razones estructurales o por razones de magnitudes o por el papel de las grandes empresas o por falta de política frente a la integración que naturalmente hacen las grandes empresas, que en todo caso son una forma de ensamble, por ejemplo. Esa fue la primera que empezaron, pero sí. No es sencillo por varias razones. Primero porque la integración en sí misma no es fácil. Si uno busca una integración que no sea solo de las grandes empresas transnacionales que están en los dos lados y que entonces fácilmente se ponen de acuerdo, sino que sea una integración completa y que sea no solo comercial, sino productiva y además de productiva cultural, política, social. O sea, eso es un proceso complejo. Segundo, no es fácil porque hay un desequilibrio en el tamaño de las economías que hace más cuidado y además porque las historias y los procesos de desarrollo han sido diferentes. Y no es fácil tampoco porque a diferencia de la primera década, toda esta segunda década del siglo XXI es una década con tasa de crecimiento mundial y regional más bajas, claro, incluso con periodos de recesión o de no crecimiento. Entonces, si bien el ciclo va a ser positivo, cuando las épocas no son tan florecientes, obviamente todo el mundo es más cuidadoso y hay una tendencia natural a refrenarte, porque la integración es conceder, es negociar, es cambiar, es tener que transformar el sector. Y ahí tiene que transformar el sector. Entonces, hay muchos que ante esa situación más difícil tienden a tener una actitud de prudencia y decir, bueno, esperemos un poco. Yo creo que eso es una mala fórmula, que al revés, así como se dice que los problemas de la democracia se curan con más y mejor democracia, creo que los problemas de la integración se curan con más y mejor integración. Y eso que fue planteado históricamente por los libertadores o por los padres de la patria y que Perón vio con gran visión en el ABC y en un tema de integración ya hace más de medio siglo, hoy no es una aspiración simplemente, sino me parece que es una necesidad. No hay posibilidad de desarrollo sustentable para ninguno de los países de la región si no avanzamos en la... Ni siquiera para Brasil. Ni siquiera para Brasil, que tiene una dimensión continental y 200 millones de habitantes. Brasil no puede ser un jugador, como se dice ahora, global. No podés aguantar los grandes bloques y los grandes desequilibrios que hay en la economía y en la política mundial si no tenés un bloque, una región que te respalde. Jorge, ¿cómo haces el seguimiento? Supongo que seguís haciendo seguimiento de política internacional porque canciller tanto tiempo no es un oficio que se abandone así nomás, ¿no es cierto? No, y además porque siempre me interesó y estuve en eso también de antes, así que sigo, leo revistas especializadas y leo diarios de distintas partes del mundo y converso con gente, ¿no? Y cada tanto viajo o asisto a alguna actividad donde me mantengo al día con los temas, que es un tema apasionante, pero no solo es apasionante, sino que no es solo una cuestión de información. En realidad, esa era la frase de Perón, ¿no? La única política verdadera era la política internacional, decía Perón. Y eso lo decía en una época en que esto era todavía menos evidente, pero es cada vez más evidente. La política internacional o lo que pasa en el mundo condiciona y marca de manera significativa los límites y las posibilidades con que puedes desarrollarte en un cierto marco, ¿no? Te pone en el cuadro donde estás. Y por lo tanto es muy importante tener noción de ese cuadro para llevar al límite las posibilidades de autonomía y de fortalecimiento de la decisión nacional. Este es un mundo paradójico porque se requiere a nivel regional integración para fortalecer la propia autonomía de decisión, que uno puede decir, bueno, pero esos son dos objetivos contradictorios. No hay país que pueda tener autonomía en su decisión y por lo tanto buscar la defensa del interés nacional si no tiene un proceso de integración más avanzado que le dé más fuerza, más espalda en un mundo que es muy desequilibrado, La Argentina, decías vos, tiene un marco internacional marcado por la caída de la producción en la propia Argentina y, por ejemplo, en Brasil.
Al mismo tiempo, el horizonte de posibilidad de venta de materias primas sigue siendo interesante. Yo por lo menos no leí ni escuché ningún pronóstico de caída, sí del consumo chino, pero no del consumo de soja, de la compra de soja. Con lo cual, el punto me parece a mí, y te lo pregunto, el punto es qué hacer con las divisas que se obtienen de la soja, porque hay un horizonte asegurado, no sé de cuánto. Vos me dirás de cuánto, si es que la cifra está. De 5, 10 años hablan algunos, ¿no es cierto? Siempre es difícil. Lo que está claro es que estamos en una onda larga de fortalecimiento de los precios de los alimentos y también de ciertas materias primas, sí, como hidrocarburos y minerales. Esa onda larga ya lleva varios años y se va a sostener por lo menos por varios años más. Eso no quiere decir que estén todos al tope, pero quiere decir que digamos, así como las 4 últimas décadas del siglo XX fueron décadas de deterioro de los términos de intercambio en la teoría, sí, Previs, digamos, y en los bienes industriales el precio crecía más rápido que los bienes agrícolas. Ahora eso está bastante invertido y va a seguir por un tiempo así. En parte por la demanda de China, de India y de otros países. Ha bajado, pero ha bajado de 11 a 7,5 y India está en 5,5 y le parece que es poquísimo. Va a bajar, pero va a seguir elevada. Pero además también porque está la contraparte, si la revolución tecnológica ha hecho que los bienes industriales tengan una tendencia a bajar muy rápidamente de precio y que se difundan y no se puedan monopolizar solo por un periodo largo de tiempo. Entonces tenemos buenas condiciones para eso. De lo que se trata entonces es qué hacemos con esa extraordinaria renta agrícola y en qué medida el superexcedente de esa renta es utilizado para desarrollar el conjunto de la economía. ¿El banco el banco entraría en esto que estamos hablando? El banco es un instrumento para eso. El banco es un instrumento para eso. O sea, diciéndolo en términos de la historia argentina, estamos enfrentando el mismo desafío que trataron de plantear y de llevar adelante Carlos Pellegrini y Vicente Fidel López, cuando se oponían a la vieja y tradicional oligarquía agrícola, que decían, no, utilicemos esta economía primaria exportadora para desarrollar la industria. Ahora tenemos de nuevo el mismo desafío, y esto se va a terminar de definir o consolidar en el próximo periodo presidencial, entre el 15 y el 19, porque tampoco es que dure eternamente ni los precios tan favorables de los bienes agrícolas, ni las oportunidades para tomar nichos de mercado a nivel internacional y posicionarse en ese lugar. Es decir, nosotros hemos hecho una tarea de recuperación de cierto tejido industrial en esta primera década, hemos recuperado un rol para el Estado y ahora tenemos que definir esas prioridades y tratar de consolidar. Y eso se va a definir en el próximo periodo, por eso es tan importante que se vote y para qué se vote en el 15 en la Argentina. Resuelto eso, ¿cuándo crees vos o cuándo querés vos que se empiece a discutir sobre candidaturas presidenciales dentro del Frente para la Victoria y alrededor? Bueno, hay algunos, yo creo que falta, yo creo que estamos adelantando demasiado la cuestión de las candidaturas porque inevitablemente las candidaturas después se personalizan y solo se termina debatiendo acerca del carisma o de la mayor llegada o no de algún candidato u otro. Yo prefiero que este año sea un año que se debata más qué queremos hacer con la Argentina, tanto lo del Frente para la Victoria como las otras fuerzas políticas que lo planteen. Y razonablemente en el verano va a comenzar de verdad la campaña. Se adelanta porque somos un país ansioso, eso es inevitable, digamos. Pero en realidad lo razonable es este año, que no hay elecciones, y que estamos a más de un año del proceso electoral, sea un año más, por un lado, desde el punto de vista del gobierno de gestión, y desde el punto de vista de las fuerzas políticas, de debate y de elaboración de lo que hay que hacer. No se trata de que los programas sean cosas escritas en piedra tampoco, porque sabemos que después no existe, pero sí me parece importante que se debatan las orientaciones o las líneas principales de a dónde se quiere ir y dónde estamos. El Tayana 2015 que aparece, vos decís, algunos compañeros, decías vos, quieren que vos juegues en Buenos Aires, en Rosario. Si vos me decís Rosario es nacional, si me decís Buenos Aires yo puedo pensar también en la posibilidad de una candidatura a la jefatura de gobierno en el 2015. Sí, a mí me interesa un poco más el debate nacional. En la ciudad de Buenos Aires también hay un debate importante porque yo creo
que el Frente para la Victoria nos debemos un Buenos Aires 2015, un proyecto Buenos Aires 2015 que sea alternativo al que ha llevado adelante el PRO y al que creo que nosotros como Frente para la Victoria tenemos que tener un cierto nivel de autocrítica, porque en general hemos tendido a descalificar más o menos fácilmente el proyecto del PRO diciendo, bueno, son los oligarcas, son de la derecha, son qué sé yo, y en realidad ha tenido un apoyo importante de la Sí, la oligarquía sola no gana elecciones, ¿no? No gana elecciones. Buenos Aires no es una alcanza. No es una ciudad oligarca. O sea, hay todo un sector de clase media y de amplios sectores populares y de clase media baja al cual el Frente para la Victoria, que naturalmente busca representar, no hemos sabido o podido. ¿Y por qué es eso, pensás? Yo creo que es por muchas razones. Primero porque la Ciudad de Buenos Aires siempre, en general, tiene una conducta disonante con el Estado Nacional. Esto viene de la federalización de 1880, sí. Digamos. Es que siempre la ciudad trata de diferenciarse de lo que es hegemónico a nivel nación. Ese es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con la propia historia del peronismo. El peronismo en general ha tenido un anclaje muy fuerte en los sectores más populares trabajadores y la ciudad se ve más como una ciudad de clase media, de profesionales, de comerciantes independientes, que en general tiene una relación más conflictiva, por lo menos, con el peronismo. Es decir, se han desarrollado gracias al peronismo, tanto en los 50 como ahora, pero muchas veces son hijos que no reconocen sus padres y que tienen entonces conflictividad. Tercero, porque muchas veces a los miembros del Frente para la Victoria nos ha costado reconocer esa especificidad de la ciudad, ¿no? La ciudad hay que reconocerle su especificidad, sus características particulares, los porteños, y muchas veces nosotros creo que no hemos sabido expresarlo eso adecuadamente. Y ver los problemas, yo creo que hay problemas muy serios en la Ciudad de Buenos Aires. Hay problemas que afectan a la mayoría, como es el tema vivienda. El tema vivienda aparece muy en los medios por la cuestión de las villas y la gente que está en emergencia habitacional, villas, asentamientos, que ha crecido enormemente a lo largo de la década, con casi ningún plan social por parte de la ciudad, pero además muchos sectores medios tienen enormes dificultades por la valorización de la tierra urbana que se ha dado en general, pero sobre todo en la ciudad, para acceder a la compra y ni siquiera al alquiler. Y al mismo tiempo muchos departamentos ocupados, ni siquiera en alquiler. Bueno, porque lo que ha hecho el PRO sí es dejar al mercado que regule eso, y el mercado no es un buen regulador, es un buen indicador de precios, pero lo que hace es que tengamos, varía la cifra, pero seguro no menos de 150.000 viviendas. 150.000. Por lo menos, algunos dicen 300.000 según el censo, pero algunos pueden ser locales comerciales o deportes, pero no hay menos de 150.000 viviendas vacías y hay por lo menos 400 o 500.000 personas que tienen problemas de vivienda. Entonces hay un desajuste y no tenemos ni siquiera un mecanismo que favorezca efectivamente a los que quieren alquilar y que proteja al inquilino y que le dé alguna facilidad para pagar las garantías. O sea, tenemos mucho. Uno de los dramas de las ocupaciones y de las villas, de los lugares más precarios, es el precio de los alquileres, ¿no? Que es casi igual al de un ambiente en un lugar de clase media. Eso demuestra que hay algunos problemas serios en cuanto al acceso de vivienda, porque nadie va a pagar 1.500 pesos en un asentamiento, en una villa donde no tiene servicio, si puede pagarlo en otro lado. No puede pagarlo en otro lado porque no tiene cómo acceder a la inmobiliaria, no tiene cómo pagar el seguro. No tiene garantías. No tiene garantías. Jorge, hace poco conversé con Ali Rodríguez, el secretario de UNASUR. Le pregunté por el no al ALCA en noviembre del 2005. Vos fuiste coordinador del equipo del gobierno nacional, en ese momento siendo vicecanciller en la cumbre de Mar del Plata. Y le digo, está claro que no pasó, digamos. Entonces, fácticamente se puede ver un balance de las ventajas de no haber adherido. Me dice, no, pero también se puede ver otra cosa, me contesta Ali. Me dice, si tomás México, los productores de maíz de México se arruinaron con el NAFTA. Y México consume tortilla, lo cual significó no solo la destrucción de la industria, sino la destrucción de una de las principales fuentes de alimentación popular. Dice, si lo trasladas eso a otros países, verás las ventajas de otros países
que no adhirieron a nivel continental a sistemas regionales como fue el NAFTA. A 9 años casi, 10 en noviembre del año que viene, ¿en qué se benefició Argentina? Si es que se benefició, pensás vos, del no al ALCA en aquel momento. Más allá de los discursos y más allá, que no minimizo, digo. No, yo creo que el debate era un debate que siempre aparece más, con más polvo y por lo tanto menos claro. Pero el debate era muy claro. A partir de la caída del muro y la formación de bloques, Estados Unidos propuso que toda la América sea un bloque liderado por Estados Unidos y todos los países subordinados a los intereses y las posibilidades de Estados Unidos. Ese esquema, para nosotros, para Argentina y para el Mercosur, era ruinoso. Era una estrategia de integración en un rol muy subordinado con un país como los Estados Unidos, que es una potencia agrícola, o sea que nos iba a pasar lo del maíz, pero en los otros productos, en el trigo, en todo produce más que casi nosotros, en casi todo, es una enorme potencia agrícola, y al mismo tiempo es una potencia industrial, con lo cual iba a destruir la base industrial de Brasil y los intentos que estábamos haciendo en ese momento de recuperar tejido industrial luego de la apertura descontrolada de los 90. O sea que claramente lo que hicimos fue una decisión que no era ideológica, además de que tuviera contribución, sino que era básicamente defensiva. A los países del Mercosur, esa subordinación y esa integración subordinada, sin fondos estructurales, sin reconocimiento alguno de asimetría, como tuvo la Unión Europea, que tendrá sus problemas, pero que tuvo eso, era un muy mal negocio. Y contrario sensu, creo que lo que hay que comprender es que no habría posibilidad de desarrollo del Mercosur, no habría existido UNASUR de haber existido el ALCA. O sea, la idea de trabajar en América del Sur hacia un bloque de integración regional y que lo que nos conviene a nosotros es una estrategia de integración entre más o menos iguales países en desarrollo para consolidarnos así en un bloque, no hubiera podido desarrollarse. O sea, el no al ALCA en realidad es el sí a lo que va a ser la construcción de la UNASUR y lo que va a ser la búsqueda de la ampliación del Mercosur, que por más que tenga dificultades en su desarrollo, es evidentemente el único camino posible y es el camino que en general adoptan todos los otros países, buscan alianza entre países más o menos con algunas similitudes y con intereses comunes para fortalecer. Argentina siempre ha tenido así. Argentina se opuso no al ALCA, Argentina se opuso a través de Roque Sáenz Peña y a través de Manuel Quintana, un gran presidente conservador, si los hubo, que en 1889, cuando Estados Unidos propuso lo mismo en la primera conferencia de Washington, la Unión Panamericana, la utilización de la moneda de ellos como moneda, como base para una moneda común, se opuso hacia el concepto de no, América para los americanos no, América para la humanidad, dijo Sáenz Peña. O sea, la posición argentina de no al ALCA es la posición histórica de un país que quiere tener su autonomía y quiere fortalecerse, no dependiendo de una gran potencia que hay en el hemisferio, que son los Estados Unidos. Jorge Tayana, muchas gracias. No, gracias a ti, Martín. Nos vamos con Lula, como siempre. La democracia es movimiento perpetuo. La política, dice Lula, no es pacto de silencio. Chao, hasta el domingo que viene.